Gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua y entramos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 hoy, viernes, completamente en vivo, analizando las disposiciones que el presidente ha hecho públicas a las 20 horas de este día. E igualmente en el segundo tema estaremos conversando respecto a las diferentes posturas que el cuerpo diplomático acreditado en el país ha emitido en diferentes comunicados respecto a la juramentación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Esperando que ambos temas sean de su interés, le invitamos a que nos acompañe a lo largo de las dos entrevistas y para poder facilitar las preguntas y poder orientar el debate esta noche me acompaña Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Pues hablando un poco ya de lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? De que regresamos al tema de las disposiciones presidenciales. No sé si es un poco tarde, no sé si son las medidas adecuadas, habrá que evaluarlo con los expertos, pero pues habrá que acatarlas. Y hoy no en domingo, en Hoy no en viernes. domingo, sino en viernes, sorpresivamente, que no sabíamos tampoco la hora de la cadena que iba a dar las noticias del presidente, pero pues ya hace una hora más o menos estamos ya enterados de lo que tenemos que cumplir en estos 15 días, ¿no? Que durará este estado de prevención. Y eso es muy importante resaltar, Marinés, que se utiliza la ley de orden público a través del estado de prevención, más algunas ampliaciones con disposiciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así es, y habrá que ver también cómo se desarrolla, prohibición también de manifestaciones, muy interesante, bastantes temas que podremos abordar ahorita con los expertos que tenemos. Y precisamente hemos invitado y convocado a esta entrevista al licenciado Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico de Diestra Consultores, y al el licenciado Paul Boteo, economista, director de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos el agradecimiento por atender el llamado de Canal Antigua. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Pues licenciado Mendoza, si usted nos puede empezar hablando en una pequeña introducción, ¿cómo analiza estas medidas decretadas ya hace alrededor de una hora y media pues por el presidente de la República ante esta tercera ola de casos de COVID-19, si podemos decir que es una tercera ola? Bueno, diría que son sorprendentes, no se esperaba que fueran tan drásticas. Voy a comenzar diciendo de que efectivamente hay un crecimiento de alza de casos en Guatemala. Esta semana cada día estamos rompiendo el récord de lo que vimos en lo que se llama la primera ola de junio y julio del año pasado en cantidad de casos. Estamos teniendo entre 1.800 y 1.900 casos diarios, cuando en aquellos tiempos se tenía alrededor de 1.300 casos. Entonces sí es cierto, hay un alza de casos reportados, pero yo creo que es importante también guardar un contexto, y es que a nivel de toda la región, Guatemala tiene en casos diarios de los más bajos por cada millón de habitantes, si lo comparamos con el resto de la región. Únicamente El Salvador y República Dominicana tienen menos. Entonces, era prudente llamar a no sobrereaccionar, a tomar unas medidas que no cortaran las alas de lo que está siendo una proyección económica favorable para este año y que se estaba empezando a dar ya en Guatemala. Lo que veo con estas medidas es que el gobierno prácticamente ha echado a la borda lo que era el semáforo después de 9 meses de estarlo aplicando, y creo que lo que debió haber hecho primero el gobierno es reforzar la aplicación del semáforo en vez de ampliar medidas ahora sin importar el color del municipio para todos los municipios por igual, sin importar si hay un brote o no en ese municipio, y lo hace a aquellos lugares que son los únicos que han cumplido, es decir, al comercio formal. Entonces creo que está afectando a unos por lo que todos deberían de estarse cuidando. El presidente inicia la conferencia de prensa afirmando que se imponen estas medidas restrictivas, también atendiendo al hecho de poder resguardar la economía y evitar la pérdida de puestos de trabajo. No obstante, las medidas que se han impuesto no parecieran afectar la actividad económica y productiva del país. Buenas noches, Cristian, Marinés, Rodolfo, mucho gusto. Creo que sí afecta una parte de la economía que ha sido precisamente la más afectada en estos momentos, que es el sector de restaurantes, sector de comercio, sobre todo por los horarios que se están estableciendo. Y hay que recordar que la pérdida de empleo formal en estos sectores
pues ha sido significativa o fue significativa en el 2020. Más o menos se perdió un 40% del empleo formal en el sector de comercio y que muchos de ellos están incluidos dentro de lo que se podría considerar las restricciones que se están aplicando en estos momentos. Entonces, creo que sí va a haber un efecto. Es lamentable, sobre todo porque son sectores que, como repito, ya fueron afectados y que para muchos de ellos estas medidas podrían representar pues la quiebra en el sentido de que estaban reiniciando sus actividades, muy probablemente muchos de ellos con un capital que tuvieron que haber prestado seguramente porque los ingresos se habían limitado durante el año 2020. Creo que es lamentable que regresemos a este tipo de medidas, sobre todo porque habíamos, como decía Rodolfo, tenido un sistema de semáforos que de alguna forma permitía diferenciar lo que estaba ocurriendo en una parte del territorio de lo que estaba ocurriendo en otra, y con eso se evitaba generalizar. Y esto sí va a tener efectos para la economía. Yo creo que es innegable, y sobre todo porque también incorpora una cuestión de incertidumbre. Esto va a durar 15 días. En 15 días, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a aplicar? Y volvemos a un escenario como el que teníamos en el año pasado, en donde básicamente las medidas se iban renovando cada cierto tiempo y la incertidumbre que se tenía y que se generaba era muy grande, y que por supuesto eso afectaba las decisiones que tomaban las empresas, los consumidores, las familias. Entonces estamos en un escenario muy similar en cuanto a incertidumbre, y creo que efectos económicos sin duda alguna van a tener. Ahora bien, licenciado Mendoza, digamos, hablando un poco ya acerca de lo que mencionaba el licenciado Boteo, ¿de qué forma, digamos, cerrar el tema económico, constantemente la economía, puede llegar a evitar más contagios? Digamos, porque la impresión me da de que dentro de los supermercados, dentro de los restaurantes, digamos, dentro de estos lugares se guardan realmente las medidas y ahí no suceden los contagios, quizás suceden dentro de las casas donde no se respeta el distanciamiento social, ¿verdad? Las medidas, digamos, ¿realmente ayudan algo estas medidas que se están tomando, y también qué impacto pueden llegar a tener en el tema económico? Bueno, lo que tenemos que entender es que las medidas no son técnicas, las medidas son políticas. Es un mensaje político del gobierno diciéndole a la población que deben volver a cuidarse a sí mismos. Un ejemplo de que las medidas no son técnicas es que están limitando a los supermercados, que es un comercio esencial, y lo están limitando en su aforo y en su horario. No hace sentido alguno. Entonces, lo que está buscando el gobierno es volver a llamar la atención de la población, a decirle que aquí se está viendo un contagio y cada uno debe cuidarse. A lo que tú decías, Marinés, específicamente, el 70% de los contagios suceden en círculos cercanos de amistad, no suceden en un centro comercial, no suceden en un restaurante, no suceden tampoco en un supermercado. De hecho, está demostrado cuando se abrieron estos comercios, centros comerciales, restaurantes, el 1 de agosto del año pasado, los casos en vez de subir, bajaron constantemente por varios meses. Han vuelto a subir en aquellas ocasiones en que tenemos actividades sociales, como lo fue diciembre, la Navidad, el Año Nuevo, o como lo fue ahorita a finales de marzo, la Semana Santa. Pero el gobierno está incapaz de poder regular esto. Entonces, como no es capaz de poder regular donde realmente se están dando los contagios, dicta medidas para aquellos que las van a cumplir, porque son los comercios formales que van a seguir las reglas, y termina afectando a aquellos lugares donde no hay aglomeraciones, tratando de enviar un mensaje de evitar las aglomeraciones que se dan en otros lugares. Entonces sí, afecta totalmente a la economía, lo que hemos estado recuperando después de las pérdidas del año pasado, y creo que no es necesariamente la manera de evitar que los contagios se sigan dando. Ahora, licenciado Boteo, estamos nuevamente retomando la convivencia con una enfermedad endémica como lo es la COVID-19, y que ya se había anticipado de que iban a haber olas al alza, que iban a haber mutaciones, que iban a haber nuevas cepas, y que esto se proyecta que llegará hasta el 2024 cuando se logre a nivel mundial una inmunización que evite que estos cambios en la enfermedad puedan seguir siendo tan letales como han sido en el último año a nivel global. ¿Cómo se debe preparar una economía para enfrentar esto que todavía está recién empezando, teniendo en cuenta que las decisiones, como Marinés refería en su primera intervención, pudieron haber llegado tarde?
¿Es mejor restringir antes de que sucedan los contagios o una vez que se está escalando en la curva? Es que creo que ese es uno de los puntos principales. Como muy bien lo señalaba Rodolfo, los puntos más altos que hemos visto en los últimos meses precisamente ocurren en momentos en los cuales hay reuniones familiares, hay reuniones de amigos, que es básicamente diciembre y Semana Santa. Sin embargo, antes de que iniciaran esas actividades, no vimos un llamado enérgico de parte de las autoridades para que se tomaran las prevenciones necesarias. Más bien parecía que estaba en un ambiente bastante relajado. Entonces, si se quiere enviar un mensaje de alerta, de que la gente no baje la guardia, se tiene que hacer precisamente antes de que se den estas situaciones que estamos viviendo en este momento. Creo que ahorita posiblemente estamos cosechando lo que se estaba o lo que se gestionó en Semana Santa, y estas medidas pues terminan afectando definitivamente. Yo no estoy diciendo que se debió haber cerrado para Semana Santa o para fin de año, para nada. Yo creo que el mensaje que se tiene que dar es que tenemos que seguirnos cuidando como población. Aquí hay un tema de fatiga, porque obviamente guardar el distanciamiento, tomar todas estas medidas no es natural al ser humano, no estamos acostumbrados a esto. Y hay una fatiga comprensible dentro de la población, pero el llamado tiene que ser a que sigamos tomando el distanciamiento y todas las precauciones necesarias. Ahora, el problema de países como los nuestros, Christians, es que no tenemos los recursos necesarios para que el gobierno apoye a la economía como sí lo hacen, por ejemplo, economías más desarrolladas. Entonces, esas economías desarrolladas pueden tomar ciertas medidas, posiblemente más drásticas, pero tienen un contexto fiscal muy distinto al que tenemos nosotros en Guatemala. Para empezar, tienen un gobierno más eficiente, pero también un gobierno con más recursos. Nosotros no tenemos ese tipo de gobierno, es una realidad de los países subdesarrollados, y por tanto lo que tenemos que tener es una estrategia distinta, adaptada a nuestra realidad, en donde cuidemos muchísimo la economía, porque los estímulos fiscales o los estímulos monetarios que se hacen en esos países no se pueden realizar en países como los nuestros. Entonces la estrategia tiene que ser distinta, tiene que pasar, por ejemplo, por fortalecer el sistema de salud para que no tengamos esa saturación rápida, porque no tenemos las suficientes camas para empezar, pero también con un sistema de vacunación muchísimo más ágil del que hemos visto en la actualidad. Nos hemos quedado atrás y eso sin duda alguna nos hace proyectar hacia futuro una situación complicada. Si alguna prioridad, si alguna estrategia ganadora se tiene que hacer en este momento, es el tema de la vacunación. Y eso es lo único que nos puede librar de situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Pero lamentablemente no estamos viendo una actuación rápida en ese sentido. Ahora, licenciado Mendoza, digamos, justo haciendo alusión a lo que decía el licenciado Boteo, digamos, estas medidas son reflejo de qué, hablando un poco respecto a que, ya lo que decía Cristian, se tomaron las medidas tarde, ¿verdad? Pudieron haberse tomado previa Semana Santa, porque vimos otros países, por ejemplo, que tomaron medidas cuando hubo un feriado, como por ejemplo en el tema de Semana Santa. Son un reflejo también de la ineptitud que ha existido, digamos, de parte del gobierno de preparar realmente el sistema de salud. Son un reflejo del tema de vacunación, digamos, ¿por qué estamos viendo estas medidas hasta el día de hoy? Bueno, tenemos una combinación de factores, Marinés. Yo creo que tú has dicho varios. Es cierto que Guatemala es uno de los 10 países del mundo con menor cantidad de camas de hospital en relación a su población. Entonces aquí colapsan los hospitales con mucha facilidad y eso es algo heredado. También es cierto que un año después no tenemos un aumento de suficientes camas ni en hospitales temporales ni en permanentes. 1,000 camas no va a arreglar el problema. Guatemala debería añadir 10,000 camas para llegar al promedio de Latinoamérica de camas por habitante. Por supuesto, tenemos el otro gran problema, que es la vacunación. La única manera de evitar o de salir de esta pandemia es a través de la vacuna y de la vacunación realmente. Y Guatemala va tarde. El presidente ha dicho que están haciendo todos los esfuerzos, pero que no es fácil conseguir la vacuna. Y eso es cierto, no es fácil ahora. Esto se debió haber hecho mucho tiempo antes, porque vacunas tiene México, tiene El Salvador, tiene Costa Rica, tiene Panamá. Los únicos que no tenemos vacunas somos Guatemala y Honduras. Y Honduras ya dio permiso para que los privados importen vacunas, ya que el gobierno no ha sido capaz. Es decir, somos los únicos que no estamos trayendo ni del lado público ni del lado privado. Como diría una frase por ahí, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.
y creo que eso sí es una gestión que se dio tarde, como otras que se han dado durante la pandemia de parte del gobierno. Entonces, hay cosas que sí estaban en manos del gobierno que van tarde. El tema de la vacunación es uno, todavía no tenemos claridad de cuándo van a venir esas vacunas y ese debería ser el tema prioritario que el gobierno debería estar gestionando. Lamentablemente es lo que es, estamos en la cola actualmente y estando en la cola ahora le toca al gobierno mandar mensajes y gestionar una subida de casos. Y yo lo que quisiera para cerrar esta respuesta, Marinés, es en vez de ver hacia atrás, que estamos viendo, debimos haber cerrado en Semana Santa, yo quisiera cambiar un poco el giro y ver hacia adelante e invitar al Ministerio de Salud a ver las proyecciones de la Universidad de Washington, que es lo que ellos han usado en múltiples conferencias de prensa. Y las proyecciones de la Universidad de Washington dicen que iban a bajar los casos la primera semana de mayo. Es decir, con o sin estas medidas, los casos iban a bajar porque los contagios se dieron por reuniones sociales de Semana Santa y naturalmente iban a haber un descenso. Creo que es bueno ver hacia adelante también al momento de planificar medidas y no únicamente ver hacia atrás. Ahora, licenciado Boteo, las medidas pues ya están implementadas, se ha invocado el estado de prevención que está contenido en la Ley de Orden Público, que no necesita aprobación del Congreso de la República, como bien refería el licenciado Mendoza, son disposiciones políticas que buscan pues detener la escalada y evitar el colapso que desde ya hace varias semanas han alertado de varios hospitales en el país que han empezado a estar completamente llenos en las camas COVID. ¿Qué otras acciones deben acompañar a estas medidas? Más testeo, es decir, poder hacer más pruebas. El tema de la vacuna, sabemos que eso no va a cambiar en el corto plazo. No hay acceso a vacunas en este momento para el Estado de Guatemala. ¿Qué otras medidas debieran acompañar para que en 15 días, estamos hablando que estas disposiciones que ya fueron impuestas durarán 2 semanas? ¿Qué hay que hacer complementario a que la población observe estas medidas para que se pueda en 15 días volver a una relativa normalidad como la que se tenía hasta el día de ayer? Bueno, yo creo que si se cumplen los escenarios que mencionaba Rodolfo, de forma natural y con las medidas que se tomaron, se esperaría que se tenga un descenso en el mes de mayo. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que usted dijo, Cristian. Esta es una situación que vamos a estar experimentando posiblemente hasta 2023 o 2024. Entonces, esto es una proyección, es una batalla que se tiene que dar pensando en el largo plazo, no solamente pensando en medidas, digamos, paliativas de corto plazo. Y de ahí, insisto, aquí lo que se tiene que revisar es fortalecer el sistema de salud, no solamente por la pandemia, es que tenemos un sistema de salud que ha estado abandonado en las últimas 3 décadas y que el crecimiento de la población ha sido tal que ha rebasado de forma natural nuestro sistema de salud y que en una situación como estas, pues es más evidente que está colapsado nuestro sistema de salud público. Entonces tenemos que apuntar hacia eso, porque vamos a estar aquí posiblemente 2 o 3 años. Si no lo hacemos, entonces vamos a tener que estar recurriendo a este tipo de medidas que obviamente tienen un impacto en la economía ya precaria de muchas personas y de miles de guatemaltecos, de hecho. Y el otro punto, Cristian, yo creo que tenemos que insistir con el tema de la vacuna. A ver, si no se puede con países occidentales, si ya se abrieron las puertas, por ejemplo, con Rusia, debería de abrirse también las puertas, por ejemplo, con China, debería hablarse con India, debería de tocar otras puertas, no solamente quedarnos con las, digamos, más populares en ciertos lugares del mundo. Chile, por ejemplo, abrió las puertas para la vacuna china. De hecho, más del 80% de las vacunas que se están aplicando en Chile son de origen chino. Muchos de ellos abrieron en su momento, que fueron un gobierno muy previsor, en el mes de mayo del año pasado, abrieron, digamos, el país para que se pudieran hacer experimentos en la fase 3 y eso permitió que ellos se les diera prioridad. Ahora, digamos, nosotros vamos muy tarde, como ya lo indicaba Rodolfo, pero sí tenemos que conseguirlas sí o sí. Y tenemos que ver otras, como repito, tocar otras puertas. Y de alguna forma eso va a implicar ser creativos en nuestro sistema de relaciones exteriores. Pero además,
también tenemos que ver opciones como las que se mencionaba anteriormente de abrir la posibilidad que también privados puedan estar gestionando este tipo de vacunas dentro del país. Si el sector público va a un ritmo tan lento, pues debería haberse también apoyado por el sector privado para que lo puedan hacer y de esa forma poder conseguir lo más pronto posible la vacunación. Aquí ya no hay otra forma de enfrentar la pandemia. Y algo muy importante, miren, el resto de países está avanzando en este tema. Y si nosotros nos quedamos atrás, nosotros nos vamos a considerar casi un país paria, porque vamos a estar siendo un cultivo del virus, mientras que otros países van a estar mejor protegidos porque van a estar ya vacunados. Entonces, incluso hasta se podría dar un escenario en el cual se podrían cerrar ciertas fronteras para nosotros, tanto de productos como de personas. No tenemos que llegar a ese escenario y ahí el llamado es para que el gobierno pueda accionar todas las medidas posibles para conseguir la vacuna. Ese creo que tiene, no hay prioridad más grande en este momento que eso. Licenciado Mendoza, digamos, tomando en cuenta su intervención anterior, hablando un poco de ver hacia adelante, y creo que es importante hacer mención de esto y también de lo que decía el licenciado Teo y también Cristian, de que esto no va a terminar pronto. Digamos, ¿qué estrategia a futuro ve usted realmente pues para enfrentar esta situación? También considerando sobre todo el seguimiento que le han dado a ustedes desde Diestra, toda la situación de COVID-19, digamos, ¿qué se puede hacer de aquí en adelante para buscar soluciones? Bueno, creo que todo tiene que pasar primero por el tema de la vacunación. Debemos priorizar hacerlo lo antes posible. Y ahorita tenemos que empezar a ser más pragmáticos en las decisiones de la vacunación. Y llamo aquí a colación un ejemplo entre Gran Bretaña y la Comunidad Europea. El Reino Unido fue mucho más pragmático en sus decisiones, fue más acelerado en la adquisición de vacunas, movió su aparato estatal mucho más rápido, mientras la Comunidad Europea fue burocrática y tuvo más estos principios idealistas de la solidaridad para que nadie se adelantara y todos fueran juntos. El resultado del día de hoy es que Gran Bretaña está llegando al 40% de su población vacunada y no tiene una nueva ola de contagios, las muertes han descendido totalmente, pero la Comunidad Europea está viviendo una nueva ola y hubo cierres en Francia, en Alemania, en Italia, etcétera. Entonces, eso nos deja un ejemplo. El ejemplo es, seamos más pragmáticos. Paul dio algunas ideas, ¿verdad? Veamos las vacunas de China, veamos vacunas en India. ¿Por qué no veamos que los privados nos ayuden? Surgió un plan de vacunación hace unos días en la cual se utilizaba el sistema de empadronamiento y de lugares de votación para poder vacunar millones de personas en solo un fin de semana, pero el gobierno lo rechazó. ¿Por qué no ser más pragmáticos en esto y buscar realmente entender que la vacuna es lo único que va a salvar las vidas que iban a fallecer por COVID y lo único que nos va a permitir regresar a la vida comercial, a la vida social, a la vida económica, a la cultural, etcétera, que teníamos antes? Para mientras, en lo que esa vacunación se da, porque lamentablemente no está aquí, no va a estar en el corto plazo, probablemente si ya estuviésemos vacunando al 5 o al 10% de la población, no hubiésemos evitado esta ola, así que probablemente no vamos a evitar la cuarta ola tampoco. Yo creo que ahorita deberíamos estar enfocados en evitar la quinta ola, que probablemente se va a estar dando ahí por mediados de año, allá por julio, agosto, septiembre. Debemos estar enfocados en que eso ya no vuelva a suceder y ya no tengamos nuevas medidas. Y para eso, la mejor estrategia que ha funcionado ahorita en todo el mundo es la responsabilidad individual. Volver a cada individuo responsable lo que debe hacer y qué no debe de hacer. Y estar constantemente educando a que la gente pueda evitar ese contagio. A la verdad, los guatemaltecos hasta el día de hoy han sido muy buenos haciendo eso, hay que reconocerlo. A pesar de la ola que tenemos, lo repito, Guatemala es de los países de todo el continente que ha tenido una de las olas más pequeñas que hay. Entonces, significa que se está haciendo. Lo que tenemos que hacer es reforzarlo mucho más para que ese crecimiento de contagios no ponga en riesgo el colapso de nuestro débil sistema de salud. Ahora, licenciado Mendoza, lo que usted ha planteado respecto de la responsabilidad individual, como también Marinés lo afirmaba en una de sus intervenciones, en la ciudad capital y en los centros urbanos, pues pareciera que hay más observancia de las medidas
sanitarias. No obstante, hay múltiples señalamientos de la provincia y sobre todo los departamentos más alejados, los departamentos fronterizos, en donde constantemente se puede identificar que no hay, por ejemplo, el distanciamiento social, que no se usa la mascarilla en áreas de la costa, de las áreas costeras, digamos, las áreas con mayor calor, también se ha reportado el bajísimo nivel de uso de la mascarilla. ¿Cómo lograr llegar a estas poblaciones que al final son las que están experimentando la escalada de los contagios, buscando sobre todo cambiar la cultura, esa cultura que ahora, para poder convivir con esta enfermedad endémica, exige este tipo de medidas? Yo quisiera traer aquí unos datos, Cristian, a lo que mencionas. Guatemala en sus áreas urbanas ha sido uno de los países que mejor ha utilizado la mascarilla. Así que imagínate cómo está el resto de países. No puedo hablar de eso de las áreas rurales porque ahí no hay uso de mascarilla, pero en las áreas urbanas Guatemala ha sido medido a nivel internacional uno de los países que mejor la ha utilizado. Se ha relajado lamentablemente esto las últimas semanas porque no hay un refuerzo de parte de la autoridad pública acerca del uso de las mascarillas. La gente va caminando en la calle sin la mascarilla y ves a un policía que no refuerza el uso de esta. Y creo que eso ha faltado. El gobierno se ha limitado únicamente a emitir disposiciones en cadena nacional y a través de acuerdos gubernativos que tienen realmente poco cumplimiento en la calle. O sea que el gobierno realmente le está apostando a que su mensaje genere un cierto temor en la población para que la población se autocuide. Pero se requiere también que la autoridad pública refuerce el semáforo. El semáforo, Guatemala fue de los primeros países que lo aplicó en el mundo y eso es una medida que es capaz de poder detener las escaladas, que además regionaliza cada una de los municipios en los cuales está más o menos el brote de un contagio, pero lamentablemente la medida de hoy lo ha echado por la borda. Hoy tenemos el 25%, por ejemplo, de aforo para centros comerciales de la capital, de Xela o de Cobán, y en Cobán pues no tenemos un rebrote, tampoco en Petén, pero tienen la misma disposición. Entonces, el gobierno está regresando, como decía Paul, a aquellas medidas del año pasado donde perdíamos la certeza, lamentablemente, de lo que se había construido y ahora pues hay que esperar qué va a pasar en 15 días porque ya no tenemos semáforo y cuando sean levantadas estas medidas, pues va a haber que esperar una nueva cadena nacional para ver qué es lo que nos dicen. Licenciado Boteo, ya para ir también a modo de conclusión, digamos, ¿qué lecciones hemos podido aprender de justamente del año pasado, de todos estos cierres? Digamos, Guatemala en tema de restricciones fue uno de los países con mayores restricciones a nivel mundial, si me puedo atrever a decir. Digamos, ¿los beneficios realmente sobrepasan los prejuicios? Digamos, ¿cómo evaluar también esta situación a futuro? Eso es esencial, Marinés. Al final de cuentas, lo que está demostrado es que los cierres, los costos son más altos que los beneficios. Y en un país como Guatemala, esto es muchísimo mayor el efecto negativo que se tiene de los cierres, precisamente por las condiciones económicas precarias de la mayoría de la población. Muchas empresas no tienen los soportes económicos, como decía, de parte del gobierno, como sí lo tienen, por ejemplo, en los países desarrollados. Y no lo vamos a poder hacer, no tenemos los recursos. Entonces, partamos de esa realidad que tenemos como país y entonces no apostemos a medidas que al final de cuentas terminan causando un daño muchísimo mayor que los beneficios que se obtengan. Yo creo que si queremos hacer algo en lo que se gestiona el tema de las vacunas, es insistir en el uso de la mascarilla. Yo creo que esa es una medida que tiene costos muy bajos, que no limita la actividad económica, que permite la movilidad de las personas y que al final de cuentas se ha comprobado que sí es efectivo en evitar la propagación del virus. Si todos utilizamos nuestras mascarillas, creo que con eso vamos a lograr que sobrevivir en los meses en los cuales falta todavía para que se gestione de forma adecuada la vacuna. Y hacer un llamado siempre a la responsabilidad de todos. Como decía, hay un cansancio, hay una fatiga por el tema de estas medidas que se toman, pero tenemos que apelar siempre a la responsabilidad individual y también en los casos en que no se esté cumpliendo, pues la autoridad también tiene que intervenir, como decía Rodolfo, para poder enforzar medidas como el uso de la mascarilla y guardar el distanciamiento social. Son las medidas que son más baratas de implementar y que pueden dar los mejores resultados.
Licenciado Mendoza, para cerrar la entrevista, ¿cuál es la recomendación a las familias, puesto que con las nuevas disposiciones se vuelve al espacio privado y ha sido señalado el espacio privado como uno de los mecanismos de propagación de la enfermedad si hay algún miembro de los círculos familiares infectado? Ahora que habrá más tiempo para volver al espacio privado, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar los contagios? Bueno, voy a empezar por las que ya todos conocemos, el uso de la mascarilla, que sí tiene un efecto en detener el contagio, el distanciamiento social, el lavado de las manos. Y voy a añadir otro, Cristian, que creo no se ha dicho y es importante, y es que cada vez que usted ha estado en una reunión en la cual una persona dio positivo, avíselo o deténgase de ir a nuevas reuniones, porque eso es justamente lo que provoca el contagio en el nuevo círculo en el cual usted se introduce. Y lo otro es, si usted se siente mal, se siente con fiebre, con dolores, no se arriesgue a ir a un nuevo círculo y arriesgar a las demás personas, porque probablemente se va a dar cuenta hasta 2 o 3 días después que está positivo y ya contagió a los demás. Creo que hay una responsabilidad individual que tenemos frente al resto de personas con las cuales convivimos, y es mantenerlos informados también de los riesgos en los cuales nosotros nos hemos encontrado y evitar llegar a ese tipo de reuniones. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación con Canal Antigua y trasladarle a nuestra audiencia las importantes afirmaciones y análisis que han hecho esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Marinés, y es que cuando estamos en círculos privados, como son nuestros familiares, a veces uno se siente hasta incómodo tener la mascarilla frente a ellos, y la confianza nos hace cometer los errores y poner en riesgo nuestra salud, puesto que no sabemos en dónde han estado estas personas y que pueden ser portadoras de la enfermedad. Claro, Cristian, yo creo que al final, como los dos mencionaban, el tema de responsabilidad individual es muy importante realmente. Si uno estuvo en un lugar público con aglomeraciones, realmente guardar esa cuarentena, por ejemplo, si estuvimos en contacto con alguien positivo, guardar esa cuarentena y hacerse una prueba realmente para corroborar que uno pues no es asintomático. Así que sí hay muchas decisiones de responsabilidad individual que podemos tomar para realmente prevenir más contagios. Y esa es la palabra central, prevención. Es más barato siempre prevenir que curar. Le invitamos a que se quede con nosotros, porque en la próxima entrevista estaremos analizando las diferentes posturas del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país respecto de la juramentación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Le invitamos a que continúe con nosotros, recordándole siempre que aquí tenemos el mejor enfoque noticioso.